también viendo algunos de los temas de actualidad nacional. Para eso queremos contactarnos, no sé si ya lo tenemos en línea, a Héctor Polino de Consumidores Libres, porque seguramente uno de los temas que ha tenido particular incidencia en los resultados de las PASO ha sido el tema de la inflación, el costo de vida, el bolsillo de los y las argentinos y argentinas. Y Héctor Polino, además de haber sido diputado nacional, hemos compartido bloque muchos años, ha sido y es uno de los referentes de larga trayectoria en defensa de los derechos de los consumidores. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Sí, me alegro muchísimo. Aquí estamos tratando de entender la realidad y tratando de poner un granito de arena para ayudar a la gente a defender sus derechos. Así que queremos escucharte para ver cómo es la situación de la evolución de la canasta familiar y qué recursos crees vos que tienen los consumidores a mano para poder defender sus derechos frente a toda la estampida de precios que a veces se producen y los abusos que se producen por parte de quienes concentran las decisiones económicas en nuestra alimentación, en nuestra indumentaria, en los alquileres. Contanos un poco, Héctor, ¿cómo ves esta evolución de precios y qué pasa con la canasta familiar? Bueno, vos fijate en la Argentina, desde hace tiempo, tenemos dos pandemias. Una de carácter sanitario, que es el coronavirus, y la otra de carácter económico, que es la inflación. Estamos entre los pocos países del mundo que tienen un proceso inflacionario muy alto. Cuando uno analiza los índices de inflación del año 2020, te encontrás con que han habido países en el mundo que no solo no hubieron aumentos de precios, sino que incluso los precios bajaron. En la República Argentina tuvimos en el 2020 un porcentaje en el 2019, perdón, un porcentaje de inflación del 36,1%. Los precios aumentan en la Argentina por varias razones. Una, porque hay ya una cultura inflacionaria. Se aumentan los precios por las dudas. Hay una expectativa inflacionaria y una inercia inflacionaria muy importante. Ahora, ¿por qué se debe esto? Porque en la República Argentina no se cumplen las normas legales vigentes que protegen los derechos de los consumidores. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales la Argentina tiene este proceso inflacionario casi inédito. Tenemos 2,50 en la Argentina hoy, un 50% aproximadamente de pobreza y un 50% aproximadamente de inflación que vamos a terminar el año 2021. Ahora, ¿por qué no se aplican las normas legales vigentes? Porque muchas veces no hay voluntad política por parte de los gobiernos de turno. Te voy a dar algunos ¿Cuáles ejemplos. serían las normas legales vigentes que habría que aplicar para que no funcionara este proceso inflacionario? Bueno, por ejemplo, poner en funcionamiento la ley que se denomina de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Yo cuando fui diputado nacional fui el coautor de una ley nacional de defensa de la competencia. Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. La ley estuvo vigente más de 8 años, nunca se puso en funcionamiento ese tribunal. Luego se derogó la ley. En el mes de mayo del año 2018 el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley
sobre la base de proyectos presentados por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces, y esa ley también crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Querés creer que pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020? Estamos en septiembre del 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. El Congreso Nacional aprobó en el año 2014 una ley muy importante que se denomina Observatorio de Precios. Después de 7 años que la ley estuvo vigente, recién hace algunas semanas la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor convocó a las entidades para que propongan los nombres de 3 entidades para comenzar a cumplir con esa ley, después de 7 años. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 creó la figura del defensor del pueblo de la nación, dotados de amplias facultades para defender los derechos de los usuarios de servicios públicos y de los consumidores en general. ¿Vos querés creer que en la ciudad de Buenos Aires está el edificio, está la infraestructura, está el personal que lógicamente todos los meses cobra el sueldo al que tiene todo el derecho del mundo a cobrarlo? Y el Congreso Nacional desde hace 12 años, no ha designado a una de las tantas mujeres o varones propuestos por diversos partidos políticos, organizaciones sociales, etcétera, para cubrir ese cargo. Ese es el problema de la Argentina. El Congreso aprobó la ley que se denomina de ley de góndolas. Bueno, hace ya más de un año la Secretaría de Comercio ha dictado distintas resoluciones para poner en funcionamiento la ley. ¿Vos viste algún supermercado que tenga la superficie mínima establecida en la reglamentación que esté cumpliendo la ley de góndola? Entonces, ese es el problema de la República Argentina. No se cumplen las normas legales vigentes. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y la cumplen. ¿Cómo es posible que en la Argentina no hayamos podido poner en funcionamiento la ley antimonopolio? Hola. Sí, te escucho, Con la enorme Héctor. concentración, Estoy pensando en voz con la alta enorme concentración. si se trata de inoperancia, de intereses creados. ¿Cómo? No sé si se trata de inoperancia o de intereses creados. Bueno, no lo sabemos con exactitud, pero el hecho concreto es que las normas legales que ponen límites a la acción desmedida, a los desbordes de los grandes grupos económicos, no están en funcionamiento. En la Argentina, 24 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran aproximadamente el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Si hubiera voluntad política, tan difícil, tan complicado es controlar a 28 grandes empresas, controlar las estructuras de costos de las mismas y aplicar las sanciones que las normas legales establecen en casos de abusos, en casos de incumplimientos.
no hay voluntad Te hago una política. pregunta. Cuando estaba Guillermo Moreno al frente de la Secretaría de Comercio, se lo criticaba mucho por el tema de los controles o por su accionar medio autoritario en relación a estos temas. Pero vos creías que había más control, menos control. Por supuesto, lo que se criticaba era por lo que vos dijiste, por, por los modales y por las formas en que se actuaba. Pero el funcionario no tiene que gritar y amenazar a, a la empresa, al empresario. Tiene que actuar civilizadamente, cumpliendo y haciendo, poniendo en funcionamiento las normas legales. De, de modo que para volver a ser un país normal, no hay otro camino que hacer cumplir las leyes que aprueba el Congreso Nacional. Yo que fui diputado nacional durante 12 años, sé el trabajo que cuesta aprobar una ley. A veces se tardan años por las discusiones en comisiones, por ejemplo, de la Cámara de Diputados de la Nación. Después tiene que ir al recinto, después va al Senado, después va a distintas comisiones del Senado, después vuelve al recinto, a veces le introduce alguna modificación a la media sanción de diputados, diputado tiene que volver a reunirse, volver a mandar el tema a comisión, volver a discutir, a veces se tardan años. Luego la ley termina por ser aprobada por ambas cámaras del Congreso Nacional. Va al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo la promulga. A veces tarda años en dictar el decreto reglamentario. Después se publica el decreto reglamentario, se publica en el boletín oficial. Y después las empresas no lo cumplen y no pasa nada. Ese es el problema de la República Argentina. Hay que poner en funcionamiento los mecanismos legales y constitucionales que existen para volver a ser un país normal. ¿Cómo vamos a seguir admitiendo que las grandes empresas hayan dolarizado prácticamente toda la economía argentina? Es un verdadero desatino. En todo caso, la variación del tipo de cambio tendría que incidir en el precio de aquellos productos que son importados, o en el qué precio de aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero no luego en el precio final del 100% del producto. Además, el importador toma el valor del dólar al valor oficial y pretende colocar el producto en el mercado interno al valor del dólar paralelo, con lo cual obtiene una ganancia extra muy importante. De modo que estos son los problemas del porqué. Hay un porqué, y es ese. No se cumplen las normas legales Ahora, vigentes. ¿qué se puede Reitero, hacer desde la Secretaría de Comercio y desde la órbita de defensa del consumidor para contribuir a desdolarizar la economía en este nivel, en estos nichos de la alimentación y digamos, la indumentaria, la vida cotidiana de la gente? eh, aplicar las sanciones que corresponden, porque se va a dolarizar un producto que se produce en la Argentina, con materia prima argentina, con mano de obra argentina y con impuestos argentinos, y resulta que colocan el producto al valor dólar como si el consumidor estuviera en Alemania, en Francia o en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, pero eso mismo está pasando con el tema de la carne o con los granos, porque el que puede exportar va a preferir exportar y va a dejar el mercado descubierto, ¿no? No, lo que hay que hacer en ese caso, hay que establecer un cupo máximo
de la producción nacional que puede ser exportada y se coloca en el mercado internacional a los valores más altos que pueda colocarlo el exportador. Pero en el mercado interno hay que colocarlo en función de la estructura de costos, de ganancias razonables que tienen que tener los distintos eslabones de la cadena y de la capacidad de compra que tiene la inmensa mayoría del pueblo argentino, porque Ahora, no fíjate que perciben se sus tomaron salarios en medidas dólares. en relación al tema de la carne o cuando se pone el tema de las retenciones y hay unas reacciones complicadas. No sé cómo se leen Sí, las lo sé, elecciones de pero no ayer en queda otro relación camino que a si las medidas desacoplar que se los tomaron son precios del desacertadas o mercado que faltan interno. más medidas. ¿Me explico lo que te digo? O sea, eh, mm, ¿para qué lado se va? Hay que desacoplar los precios del mercado interno del mercado internacional. No queda otra. Y esas medidas las tiene que tomar un gobierno cuando ganó las elecciones y asumió el cargo, y a los pocos días, a las pocas semanas tiene que poner en funcionamiento esas normas legales. No lo puede hacer y le va a resultar más difícil después de 2 años y sobre todo después de haber perdido una elección. Le resulta más complicado. Pero si vos comenzás por tomar esas medidas al día siguiente de haber asumido, de haber ganado las elecciones y haber asumido el cargo, la situación es mucho más favorable. Igual, lo que quiero decir es que parece que los que ayer por lo menos ganaron esta paso tampoco parecerían muy encaminados a poner en funcionamiento estas normas y estos controles, ¿no? Digamos que durante el gobierno de Cambiemos tampoco hubo demasiado control a los precios o al mercado concentrado. O sea que No hubo estamos ningún control durante el complicados. gobierno de Cambiemos, al contrario. ¿Perdón? Que durante el gobierno anterior, el gobierno de Cambiemos, no hubo ningún control. A eso me refiero, digo, no pareciera que lo que votó ayer la ciudadanía vaya en el sentido de las soluciones que vos proponés, es como que la población votó por las razones que fueran, pero el proyecto que los que ayer ganaron la elección encabezan parece que fueran en sentido contrario a poner este tipo de normas en vigencia, porque de hecho durante su gestión tampoco se avanzó demasiado con menos que menos y es como un postulado de anticontroles, ¿no? Estoy de acuerdo con vos, por eso es que te dije que estas medidas las tiene que tomar un gobierno que gana las elecciones y al día siguiente de haber ganado comienza a tomar estas medidas. Ahora, si vos dejás pasar 2 años y después que perdés la elección y después querés tomarla, por supuesto que te va a resultar mucho más complicado, mucho más difícil y tal vez imposible. Pero existe el momento político adecuado para tomar este tipo de medidas. Lamentablemente se dejó pasar el tiempo. Por supuesto, el gobierno fue bloqueado también por el problema sanitario, por el problema de la pandemia, la cuarentena, el problema sanitario complicó todo, pero lo cierto que también se dejó pasar mucho tiempo para dejar hacer a los grandes grupos económicos lo que quisieran hacer, y bueno, y ahora estamos ante una situación, por supuesto, por demás complicada. Bueno, vamos a seguir con este tema y empujando desde la sociedad civil y organizándonos desde las organizaciones defensoras de los derechos de los consumidores para
exigir que se cumplan las leyes, que no es más que eso, y tratar de que se pongan en funcionamiento las instituciones que se han creado. Así que te agradecemos muchísimo, Héctor, por haber compartido con nosotros y a Consumidores Libres por esta cátedra de hoy sobre las leyes que podrían ponerse en vigencia en defensa de los derechos de los consumidores. Muchas gracias, Héctor, ¿eh? Nos No, vemos. muchas gracias a vos, que sigas muy bien. Hasta pronto. Gracias. Bueno, y hoy tuvimos una tarde movida en Café con Luber.